Y empezamos. Veamos. Muchas gracias, chicos. Veamos. A ver, los signos de puntuación. Gracias. Gracias por esos saludos isográficos a través del chat. Vamos a estudiar los signos de puntuación. Vamos a empezar con el tema de la coma, ¿correcto? Vamos a empezar con la coma enumerativa. Reemplaza, dice, a la conjunción copulativa y. Definitivamente resulta impactante visualmente el leer esto. Yo compré pan y leche y carne y avena. Por lo tanto, esta coma enumerativa va a reemplazar a la conjunción copulativa a la conjunción copulativa y, ¿cierto? Además que desde el punto de vista fonético, resultaría también cacofónico oralizar yo compré pan y leche y carne y avena. ¿Cuál es el valor agregado para los efectos? Lo siguiente, vean por el chat, por favor. Muy bien. Ella no es trabajadora, ni ella no es sincera, ni trabajadora, ni humilde. Evidentemente, para no repetir ni, estamos utilizando la coma. Ese es el valor para el caso de la coma enumerativa, porque usualmente lo que se enseña en las academias, lo que se comparte, lo que se imparte en las academias es que la coma enumerativa reemplaza la conjunción copulativa y, pero también reemplaza a la conjunción copulativa ni. Así que he ahí el valor agregado y con ello hay que tener bastante cuidado. Esta coma es utilizada bastante en la redacción y también en el mundo de la literatura, así como también en las canciones. Hay una canción de los años 80, eh, música romántica, ¿no? De aquella época, eh, si no me equivoco es de Oscar Atié, creo, que dice, ¿no? Flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, flaco, coma, cansado, coma, ojeroso y sin ilusiones. Claramente vemos que la coma reemplaza a la conjunción copulativa y. Imagínate, esta coma es utilizada hasta para las composiciones musicales. Muy bien. Muy bien. Y veamos, coma vocativa. Coma vocativa. La coma vocativa separa al receptor de la oración. Leamos, por favor. Madre, entendamos que en este contexto que la madre está al costado de uno, ¿ah? Y la madre le dice a la persona, ¿no? ¿Qué? Y uno termina diciendo, nosotros te amamos mucho. Entonces, la oración es, nosotros te amamos mucho. Confirmemos eso, ¿sí? ¿Quiénes te amamos mucho? Nosotros. ¿Qué se dice de nosotros? Que te amamos mucho. Entonces, claramente en esta estructura vemos a una oración, sujeto más predicado. ¿Y a quién va el mensaje? A madre. Obviamente madre no forma parte de la oración porque es casualmente quien la está recibiendo. Esa coma es la coma vocativa y nos advierte, lo que acabo de decir, que el receptor no forma parte, obviamente, de la oración, ¿sí? Y el valor agregado al respecto es el siguiente. Yo podría también redactar de la siguiente manera. Nosotros te amamos mucho, coma, madre. Lo que quiere decir que la oración es la misma y el vocativo ahora no se encuentra antes de la oración, sino después. Hay un tremendo hierro en los libros. Se señala pues que el receptor está al inicio de la oración. Mentira.
el receptor no puede estar al inicio de la oración, está antes de la oración porque casualmente es quien va a recibir el mensaje. Entonces, si yo escribo, nosotros te amamos mucho, coma, madre, en este caso, el receptor está después de la oración y por supuesto que es evidente, pues, la coma vocativa. Profesor, ¿y puede estar en medio el vocativo? No, 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 no puede estar en medio. Si no está al inicio, no está después, tampoco puede estar en el medio, pues, ¿no? Sentido lógico, ¿dónde va a estar? Incrustada en oración. Profe, ¿cómo es esa exquisitez? Incrustada. ¿Cómo? Incrustada en la oración, correcto, y cercada por las comas, para advertirnos que ese elemento como receptor tampoco forma parte de la oración. Ahora miren el valor agregado que voy a consignar aquí por el chat. Miren, esa chica, coma, Arturo, coma, sufre por ti. Punto. Ahí está. La oración es esa chica sufre por ti. ¿Y a quién se le está enviando el mensaje? A Arturo. Arturo es el vocativo o el receptor. Evidentemente que el vocativo no está en medio de la oración, está incrustado y casualmente la presencia de la coma de apertura y coma de salida, que finalmente es coma vocativa, no señala que ese elemento no forma parte de la oración porque el vocativo es el que está recibiendo la oración. ¿Sí? Hay que tener entonces bastante cuidado con ello. Profesor, y en el examen, si nos plantean el conteo de las comas, ¿se cuenta tanto el que va antes como el que va después, en este caso de Arturo? Sí, se cuentan, se suman todos. En este caso, el de entrada y el de cierre, respectivamente, en relación a la coma vocativa. Ese es el valor agregado. Esta coma se reporta en el mundo de la redacción, en el mundo de las composiciones literarias y hasta en la composición de las canciones, ¿no? Hay una canción de los años 70, muchachita, coma, no sea celosa, que no es una cuestión musical, no es una canción romántica, balada, sino entiendo que es una música peruana, ¿verdad? Muchachita, coma, no sea celosa. Chicha, música que le denominan chicha. Muchachita, coma, no seas celosa, que el amor es así. Ahí está, esa es la famosa coma vocativa. Muy bien, muchachos. Ya tenemos entonces dos comas, la coma enumerativa y la coma vocativa con sus valores agregados. Profesor, ¿por qué consigna los valores agregados? Porque el atractivo de pronto está en el valor agregado, ya que entendemos que esto no necesariamente, me refiero a lo del valor agregado, se enseña en las otras academias. Entonces, evidentemente, a mí me interesa, me preocupa tu ingreso y le damos bien a lo que es el valor agregado, porque eventualmente no vaya a ser esa la pregunta en el examen de admisión. Coma elíptica. Vamos a la tercera coma elíptica. La coma elíptica reemplaza al verbo. La oración es: tus ojos son dos luceros. Pero por economía lingüística se reduce a: tus ojos, dos luceros, obviándose la presencia del verbo por una pausa fonéticamente y escrituralmente por una coma, que es la coma elíptica. En consecuencia, la coma elíptica reemplaza al verbo seguramente porque el emisor, repito, quiere aplicar lo que es economía lingüística a sabiendas que el receptor lo va a entender así. ¿Cuál es el valor agregado que vendría eventualmente en el examen de admisión? Lo siguiente, lo escribo, ¿sí? Vamos, síganme, por favor. Vamos a ver. Ahí está. Al cielo le rodeó una estrella. Punto y coma, al prado una rosa tan bella. Vamos con cuidado. Ese punto y coma, que es un invitado de honor en este caso, ya que estamos tratando la coma, ese punto y coma, ya te voy advirtiendo, porque eso es lo que sigue, sirve para separar ideas parecidas, para separar ideas parecidas.
Que conste que yo no he dicho para separar, perdón, para ideas comparadas, ¿sí? Para ideas comparadas. Reculo. Para ideas comparadas, ¿ah? No es para ideas parecidas ni para ideas diferentes, es para ideas comparadas. Por lo tanto, ya tienes avisado el punto de que ese punto y coma, repito, separa ideas comparadas. De las tantas funciones que tiene el punto y coma, esta sirve para ello. ¿Ya? Muy bien, entonces no te olvides de ese detalle. Al cielo le robé una estrella, punto y coma, al prado una rosa tan bella. Separa ideas comparadas, no parecidas ni diferentes, ¿ah? Adviertas eso, ¿ah? Bueno, vamos a lo que nos interesa. Dice, al prado le robé una rosa tan bella, pero no es evidente allí la presencia del verbo, ¿ah? Porque el verbo ha sido obviado. ¿Por qué? Porque el verbo, en ese caso, si se dijera, estaría repitiendo lo que ya se manifestó, realmente resultando ello cacofónico. A ver, vamos a ver. Al cielo le robé una estrella, al prado le robé una rosa tan bella. Cacofónico porque está repitiendo el verbo. ¿Ah? Además que es hasta pobreza, pues, lexical. Por lo tanto, ¿cuál es el valor agregado? Que reemplaza al verbo ya manifestado, ¿sí? Reemplaza al verbo, PPT, y por el chat, reemplaza al verbo ya manifestado. Obviamente, esto también se utiliza bastante en redacción, en composiciones literarias y hasta en composiciones musicales. Y esto forma parte de una canción de los años 70, digamos, de lo que vendría a ser el preámbulo, ¿no? De lo que luego sería el rock en español. Al cielo le robé una estrella, al prado una rosa tan bella. Entonces ya tenemos, ¿cuántas comas? Tres. Coma enumerativa, coma vocativa y coma elíptica. El alumno debe entender que conocer y reconocer a estas comas es súper necesario, porque finalmente cuando tú seas profesional, vas a trabajar, entre otros menesteres, sea el área o la carrera que hayas escogido, vas a trabajar redactando dictámenes, peritajes, informes, y es importantísimo conocer el uso de los signos de puntuación y, en lo específico, la utilización de la coma. Te comento que cuando seas profesional y hagas esto, peritajes, dictámenes, informes, si hay errores de forma, es decir, gramaticales, al documento que tú gires, que tú envíes, lo van a declarar no improcedente, porque ahí podrías tú tener toda la razón del mundo, sino lo van a declarar inadmisible. Y sencillamente, si declaran inadmisible a tus documentos hasta en 3 oportunidades, te retiran del registro de peritos. ¿Ah? Entonces, un ejemplo, así que imagínate, no te vas a arriesgar. Hay que aprender como corresponde con entusiasmo. Como enumerativa, reemplaza la i y también reemplaza a ni. Coma vocativa, separa el receptor que está antes de la oración, después de la oración, e incrustada en la oración, cercada por coma de entrada y de salida vocativa. Coma elíptica, reemplaza al verbo y también reemplaza a un verbo ya manifestado. Ahora vamos a la coma hiperbática. Muy bien. Separa a un circunstancial extenso ubicado al inicio de la oración. Bueno, vamos poco a poco. La estructura lógica usual del español es, gramaticalmente hablando, ¿cierto? Primero sujeto y luego predicado. Empero, el hablante a veces lo dice de manera desordenada, pero de manera intencional, porque esa es la actitud de quien va a oralizar o escribir. Con tal que su oración no sea incoherente, no hay ningún problema, porque se entiende que el receptor debe ser lo suficientemente inteligente para decodificar esa manifestación. Así que no esperes que siempre el otro se manifieste con la estructura usual sujeto y predicado, ya que podría eventualmente empezar con el predicado. Increíblemente, podría empezar con un circunstancial largo. Así que vamos a analizar.
Vean la oración. ¿Cuál es la usual? Yo miré al cuartel cuando regresen mis padres de Ica. ¿Quién se irá al cuartel cuando regresen sus padres de Ica? Yo. ¿Y qué se dice de mí? Me iré al cuartel cuando regresen mis padres de Ica. Claramente vemos en esa estructura lo usual, sujeto más predicado, y hablando del predicado, lo que por lo general va al final de este, si es que hay, es el circunstancial. ¿Correcto? Ahora, hay circunstanciales de una sola palabra, pero hay circunstanciales largos. Entonces yo pude haber escrito, yo miré al cuartel después, pero no, yo he querido escribir, yo miré al cuartel cuando regresen mis padres de Ica. De lo que se evidencia un circunstancial largo, ¿correcto? Al final del predicado. De pronto, ¿qué sucede? El hablante, con tal de que no incurra en incoherencias, dice la oración de manera desordenada o al revés, y termina generando preciosuras como esta. Lean. Cuando regresen mis padres de Ica, yo miré al cuartel. Definitivamente aquí se reporta la presencia de una manifestación, una oración hiperbática, desordenada pero coherente, que está empezando no solamente con el predicado, sino con un circunstancial largo. Entonces, como el circunstancial es largo, no una sola palabrita como después, va a ir la coma. ¿Ya? Va a ir la coma. Entonces la estructura es así. Cuando regresen mis padres de Ica, coma, yo miré al cuartel. Esa es la coma hiperbática. Separa a un circunstancial extenso, ubicado por actitud del hablante, con tal de que no incurra en incoherencia, ubicado al inicio de la oración. ¿Correcto? Circunstancial extenso. Ahora bien, ese circunstancial extenso puede ser de modo, de tiempo, de cantidad, de lugar, ¿ah? De compañía, etcétera. Pero tiene que ser largo. Y bueno, profesor, usted lo ha explicado, pero finalmente vamos aquí del asunto y el porqué de esa coma. Primero, porque esa coma, repito, nos advierte que la oración es hiperbática, por eso se llama coma hiperbática. Y segundo, porque visualmente se necesita un pequeño descanso, ¿no? Cuando regresen mis padres de Ica, un descanso visual, yo miré al cuartel. Profesor, ¿y el porqué del descanso visual? Porque un circunstancial, en este caso un circunstancial largo, es todo un microcontexto que hay que entender, ¿no? Y si lo lees, ese microcontexto nos indica una situación o un hecho de tiempo, pues, ¿sí? Y finalmente, si lo oralizas, también tiene que haber una pausa necesaria. Una cosa es decir, yo miré al cuartel cuando regresen mis padres de Ica, otra cosa es decir, cuando regresen mis padres de Ica, yo miro el cuartel. No, pues necesariamente se necesita una pausa después de ese circunstancial largo, por la justa razón de que tú no podrías leer así. Cuando regresen mis padres de Ica, yo miré el cuartel. Los circunstanciales no se pueden leer por partes. Y como quiera que este circunstancial es largo, necesariamente tiene que haber una pausa, en este caso, después de Ica. Está todo debidamente explicado, ¿sí? ¿Cuál es el valor agregado? Acabo de decir que esta coma separa circunstanciales largos, de modo tal que si es circunstancial es una sola palabrita, no hay coma. Ayer, coma, yo regresé. Tontería. Bastante, coma, gané yo. Así, coma, se comportó mi prima. Allí, coma, murió mi perro. Ahí no hay coma. Pero, agárrense, tengo un dato de oro. ¿Cuál es el único circunstancial constituido por una sola palabra que requiere de coma hiperbática? Ya. Los circunstanciales constituidos por una sola palabra que requieren coma hiperbática y que obviamente van al inicio de la oración son los que terminan en sufijo mente. Veamos, lo escribo. Miren, finalmente, coma, la guerra culminó. Entonces, cuando tú veas un circunstancial constituido por una sola palabra que termina en mente, per se, adverbio, terminado en mente, en sufijo mente, no hay ningún inconveniente, tú le consignas ahí
la coma, ¿correcto? Ahora, puede ser de diverso tipo, ¿ah? Finalmente, coma, ese es de orden. Puede ser abundantemente, coma, ese es de cantidad. Eventualmente, coma, tiempo. Probablemente, coma, duda. Efectivamente, coma, afirmación. Tristemente, coma, modo. Así que ese es el valor agregado de la clase. Se trata pues de circunstanciales que en realidad son adverbios. Y ojo, no son adverbios compuestos como se dicta en varias academias, son adverbios derivados, terminados en sufijo mente. ¿Ya? ¿Y por qué son adverbios derivados y no compuestos? Porque el profesor Vidal en ningún momento ha dicho terminados en morfema lexicalmente, sino en sufijo mente. Y todo chico que es responsable sabe que el sufijo es un morfema derivativo. Por lo tanto, los adverbios que terminan en sufijo mente no son compuestos, son derivados. Sintetizando, la coma hiperbática separa un circunstancial extenso ubicado al inicio de la oración y a los circunstanciales constituidos por una sola palabra adverbial terminadas en sufijo mente. Así que si eso viene en el examen, no dudes en ponerle esa comita. ¿Quedó? Muy bien. Mi abuela me decía que la letra con sangre entra, así que no se me incomoden, vamos a hacer una retroalimentación adicional. La coma enumerativa reemplaza la conjunción copulativa y a la conjunción copulativa ni. La coma vocativa separa el receptor que está de la oración, ¿no? Que está antes de esta, después de esta o incrustada, correcto, y cercada por comas. La elíptica reemplaza al verbo a un verbo que ya se manifestó. La hiperbática separa un circunstancial extenso ubicado al inicio de la oración o a un circunstancial constituido por una sola palabra, palabra adverbial, terminada en sufijo en mente, entendiendo que este adverbio no es compuesta, sino no es compuesto, sino es derivado. Bien, esta coma también se reporta bastante en redacción, ¿sí? En redacción. Los que son abogados, por ejemplo, lo necesitan bastante utilizar esta coma. ¿Por qué, profesor? Porque se deduce muchas veces que el interés legal está sustentado en las situaciones o en los hechos. Por lo tanto, el abogado tiene que conocer esta coma, ¿eh? Entonces, es importante porque forma parte de una debida redacción, forma parte de composiciones literarias y hasta de composiciones musicales. Hay un temita que me acompañó en la época de la infancia. Entiendo que ustedes también conocen esta canción y es en un puerto italiano y al pie de la montaña, coma, vive nuestro amigo Marco. ¿Sí? Ahí está. Porque la oración verdadera es nuestro amigo Marco vive en un puerto italiano y al pie de la montaña, pero esta oración está hiperbatizada. Entonces es en un puerto italiano y al pie de la montaña, pausa, coma. Vive nuestro amigo Marco. Ajá, muy bien. Entonces, muy bien, Yaneli, gracias. Entonces quiere decir que sí o sí tenemos que aprender estas comas. Muy bien, vamos a la otra comita. La coma apositiva separa al otro nombre del ser ya referido en el núcleo. Bien, empezamos. Seguidme. Luchó, ese es el verbo. ¿Quién luchó por Perú? Entonces ustedes tienen que responder el caballero de los mares Grau. La mala costumbre hace que el alumno responda a esto. ¿Quién luchó por Perú? El caballero de los mares, dejando a Grau en el aire. Pero ahí hay un grave problema, que si a Grau lo dejas en el aire, entonces esta oración tendría tres partes. Luchó por Perú, predicado, el caballero en los mares, sujeto, y en el aire Grau. O sea que esta oración tendría tres partes. Bajo esa logicidad, esta manifestación sería una oración trimembre, lo cual es una reverenda estupidez, pues, ¿no? Porque las oraciones trimembres no existen. Entonces, lo correcto es esto para trabajar en orden. ¿Quién luchó por Perú? El caballero de los mares, coma, Grau, coma. Ese es el sujeto. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora bien, profesor, me va a escribir alguien.
se ha equivocado. ¿Por qué? Porque la oración es Grao, coma, el caballero de los mares, coma. Y yo digo que no, porque el orden de los factores gramaticales no altera el resultado lingüístico de coherencia. Yo he puesto al revés, ¿no? Lo consuetudinario es que en el colegio escriban Grao, coma, el caballero de los mares, coma, pero no, yo lo pongo al revés para que entiendas que el orden no interesa, ¿correcto? Si el resultado lingüístico es el mismo. Entonces, en este caso, Grau está repitiendo el nombre del caballero de los mares. ¿Ah? Entonces, asumimos, conocemos por una mediana cultura que Grau y el caballero de los mares son sinónimos contextuales. El núcleo en este sujeto es el caballero de los mares y la aposición es Grau. Claro está que esto pudo estar al revés, ¿verdad? Grau núcleo y el caballero de los mares aposición. Porque la aposición que va entre comas repite el nombre del ser. Por lo tanto, ni por un segundo asumas que el núcleo es caballero. ¿Por qué? Porque Grau no era conocido como caballero, sino como el caballero de los mares. Todo eso es el núcleo. Y Grau es la aposición explicativa, dejando constancia que pudo ser al revés. Todo completo. Claro, todo completo. Profesor, ¿y caballero no podría ser núcleo? Sí, en otra oración, pues, ¿no? El caballero de mi suegro falleció. ¿Quién falleció? El caballero de mi suegro. Caballero núcleo, el modificador directo y de mi suegro MI. Pero no estamos en ese cantar, no estamos en esa situación. Por eso que el alumno debe entender que tiene que hacer un correcto análisis. Aquí el núcleo es todo completo, el caballero de los mares. Y Grau es la aposición explicativa. ¿Estamos de acuerdo? Pero pudo estar al revés. Famosa coma apositiva. Quiere decir que la posición explicativa que va acercada por comas, se cuentan las dos, la del inicio y la del cierre, puede ser un sustantivo propio como Grau, palabra. Puede ser una locución sustantiva, frase famosa, como el caballero de los mares. O, discúlpame el término, puede ser cualquier soncera que sea sinónimo del ser. ¿Correcto? Ahora yo voy a dar un ejemplo, ¿cierto? En donde la aposición explicativa cercada por comas no es ni sustantivo propio ni locución. Miren aquí, por favor, vamos a ver. Ahí está. A ver, vamos a ver. Tú, coma, la misma de ayer, coma, la incondicional, coma, la que no espera nada. La última parte es cosecha mía porque quiero que la oración termine. Eres tierna. ¿Quién eres tierna? No me vas a decir que el sujeto es tú porque te jalo la oreja. El sujeto es tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. ¿Y qué se dice de tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada? Eres tierna. ¿Quedó claro? ¿Ah? Entonces, en este sujeto el núcleo es tú. ¿Y cuál es la primera aposición explicativa? Elemento sinonímico del núcleo, la misma de ayer. ¿Cuál es la otra? La otra posición explicativa, la incondicional. ¿Y cuál es la otra? La que no espera nada. Tenemos tres aposiciones explicativas. En realidad, este es el valor agregado a la coma positiva y no es sino la composición de gran Manuel Alejandro que le hace a Luis Miguel, ¿no? Cantante mexicano conocido como el Sol de México. En este caso hay tres aposiciones explicativas, lo que jamás nos enseñaron en el colegio, porque en el colegio nos dicen, la posición explicativa es una famosa frase, mentira, también puede ser grado, o también puede ser cualquier tontería, ¿cierto? Con tal de que sea sinonímica contextualmente de su núcleo, y no solamente puede tener uno, sino puede tener varios. Yo ahorita te puedo construir un sujeto con 40 posiciones explicativas, tan solamente con el núcleo de Jesús. Jesús, coma, el Hijo de Dios, coma, el unigénito, coma, etcétera, 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 ¿cierto? Muy bien, esa es la famosa coma apositiva con su valor agregado. Muy bien. Para los chicos,
que independientemente del ingreso, para eso nos hemos reunido, para los chicos que redactan cuentos, novelas, etcétera, esta clase es súper necesaria para que sus textos no solamente puedan tener coherencia, sino incluso hasta belleza narrativa, para que tu receptor te pueda decodificar con creces. Si no consignas estas comitas, tu receptor te va a entender como crea conveniente, y ahí va a estar el problema, que el sentido lógico de tu pretensión, de tu intencionalidad de escritor, se va a perder. Tengan cuidado. La coma explicativa, incidental o aclarativa, separa un breve comentario. La oración verdadera, por decir así, esos libros son interesantes, aquellos políticos eran corruptos, la vida tiene sentido. Sin embargo, se les ha consignado breves comentarios que leí, dicen los analistas, según los filósofos, que está cercada por comas explicativas, incidentales o aclarativas. Por supuesto que se cuentan tanto la de entrada como la de salida, ¿sí? Y tenemos 3 comentarios. Pero ¿por qué me he preocupado en escribir 3 comentarios, en donde es evidente la presencia de estas comas explicativas? Porque sus estructuras son disímiles. Que leí empieza con un pronombre relativo. Pronombre relativo puede ser que, cual, cuyo. Y necesariamente, sí o sí, tiene que estar después de un sustantivo, en este caso, libros. Profesor, ¿cómo será con cuyo? Bien, en su versión femenina y en singular. Esa chica, coma, correcto, cuyas trenzas son de metal, coma, me gusta. ¿Quién me gusta? Respondan completo, esa chica, coma, cuyas trenzas son de metal, coma, ese es el sujeto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí hay un breve comentario. Entonces el primer comentario, pequeño breve comentario, está encabezado por un pronombre relativo que puede ser que, cual, cuyo. Abajo dicen los analistas, a ese pequeño o breve comentario empieza con un verbo. Dicen, señalan, manifiestan, refieren, declaran, sentencian. Y en el tercer caso, según los filósofos, va encabezado este pequeño comentario ya no por un pronombre relativo ni por un verbo, sino por una preposición, según los filósofos, con otra preposición, entre los filósofos, ante los filósofos, contra los filósofos, desde los filósofos. Entonces, encabezado, ¿por qué? Por una preposición. Profesor, y aquí en este caso no hay valor agregado, siempre va a haber valor agregado, chicos, toda la vida. El gran detalle en que en las academias pues no se enseña eso, yo no sé por qué razones. Y casualmente los valores agregados son los que vienen en el examen de admisión. Así que hay que estar preparados, cumpliendo con lo que la abuelita dice, ya más vale que sobre información a que falte, porque esa política, ¿verdad? Del avivato, de no mucho, eso no viene, son tonterías. Yo cuando estudiaba, le decía al profesor, más información, más vale que sobre a que falte. En una de esas, ese valor agregado viene en el examen y le hiciste linda. Entonces, por favor, a estar debidamente preparados. Vamos a hacer el valor agregado. ¿Qué dice aquí? Muy bien, yo te elogio, coma, es decir, coma, te alabo. Ujú. Es decir, es una conjunción explicativa. Por lo tanto, reporta la presencia de comas explicativas. ¿Y cuáles son las conjunciones explicativas, profesor? Te las comparto. Es decir, o sea, esto es, vale precisar, cabe resaltar. Ahí está. ¿Quedó? Muy bien, chicos.
Referí el valor agregado de la coma explicativa. Ahora vamos a la coma de nexo gramatical, ¿sí? Bien, un momentito. Ahí está, ya separé. Coma de nexo gramatical. Dice, va coma antes de pero. Y pero, sabemos, indica oposición. Iré a la fiesta, coma, pero no bailaré. Cuidado, que estamos ante una conjunción adversativa. Antes de las conjunciones adversativas, que revelan la presencia de una palabra, va coma. Sucede que en lo inmediato te consigno el valor agregado. No vaya a ser que venga esto. Iré a la fiesta, coma, pero no bailaré. Pero esta palabra no es la única conjunción adversativa. Las otras conjunciones adversativas que reportan esta coma son las siguientes. Aunque, sino, más, empero. Antes de estas conjunciones adversativas, ojo, que son palabras, no son frases, va la coma, ¿sí? Profe, un ejemplo con más. Yo la amo, coma, mas ella me desprecia. Profe, ¿y en qué caso se utiliza pero? Todos estos son oposiciones, no se preocupen. Todos estos elementos marcan oposición y presentan coma como elemento antecedente, ¿sí? Muy bien. No puede ser, sin embargo, gracias por la pregunta, porque acabo de señalar que se trata de conjunciones adversativas constituidas por una palabra y, sin embargo, no es una palabra. Sin embargo, es una locución. ¿Ah? ¿Listo? Muy bien. Entonces, yo les digo a mis alumnos y los comprometo a que escuchen bien, ¿ah? Porque acabo de decir que va antes de pero, en pero, sino más, aunque, conjunciones adversativas constituidas por una palabra. Sin embargo, no es una palabra, es una locución. Ya va a llegar el caso de sin embargo, ¿ah? Así que continuemos. Entonces, dice coma de nexo gramatical antes de pero. Oposición, conjunción adversativa, antes de pero, en pero, sí, no más aunque. Y también dice abajo, antes de con que, conjunción consecutiva que indica consecuencia. Me aceptó, coma, con que la haré feliz. Muy bien, entonces, ¿qué significa esto? Que esta coma va antes de una conjunción consecutiva constituida por una sola palabra. ¿Cuáles son los sinónimos de con que? Vamos a ver. Luego, entonces, ergo, pues. Antes de estas palabras que son conjunciones consecutivas va a ir la coma. ¿Ah? Pero quiero decirte algo, que ese luego y ese entonces tiene que ser consecuentemente, consecuencia, no de tiempo. Yo no podría escribir ella regresará, coma, luego. Mi perro murió, coma, entonces, porque ese luego y ese entonces no son conjunciones consecutivas, son adverbios de tiempo. Y aquí, como verás, no estoy tratando de adverbios de tiempo, sino de conjunciones. A ver, profesor, un ejemplo con luego que sea consecuentemente. Ya pues, muchachos, pienso, coma, luego existo. ¿Cierto? Gané la beca, coma, entonces estudiaré con devoción. No significa tiempo, significa consecuentemente. Veamos. Pienso, coma, consecuentemente existo. Así que hay que tener mucho cuidado con ese luego y ese entonces. Así que ya te he dado los valores agregados, pero lo que a mí me gusta mucho es darte otro valor agregado respecto a este punto de nexo gramatical. Seguramente que alguien, no lo han hecho, no lo han hecho, seguramente que alguien me podría decir, ¿no? Profesor, yo he visto antes de pero, o podría ser también antes de con que, ¿no? O cualquiera de sus sinónimos, he visto punto y coma, y tienen toda la razón del mundo, pero esa es una excepción. ¿En qué caso antes de pero, en pero, sino más aunque? Y antes de con que, luego entonces algo pues, va a ir punto y coma, cuando la oración sea extensa.
Cuando tú ves que la oración es, discúlpame el término coloquial, largota, entonces antes de estas conjunciones adversativas y consecutivas, palabra, va a ir el punto y coma. Ejemplo, no le escribo por cuestión de tiempo, pero lo oralizo, ¿no? Escuchen. Yo iré con mi familia, ¿cierto? Con mi familia al festival en diciembre, punto y coma, pero no participaré en el jurado. Ya está, ya. Ahí es evidente la presencia del punto y coma porque la oración es larga. De lo que se deduce que también antes de pero y sus sinónimos y antes de con y sus sinónimos va punto y coma, si además de ser larga la oración, ya se han utilizado comas, ¿no? Si anteriormente estos se han utilizado comas, lo correcto es que antes de pero y sus sinónimos y antes de con y sus sinónimos se utilice el punto y coma. ¿Quedó? Muy bien. Continuemos. Coma de locución. Ahí viene lo que me han preguntado hasta 3 alumnos. Vean, por favor, tengan mucho cuidado. No dice antes, dice después de locución adversativa. Pero veamos que es una locución. Una locución es una frase famosa, porque todos deben conocerla. Típica, porque viene de la época de las abuelas. Fija, porque no puede cambiar de forma. Entonces, dice coma de locución. Después, no dice antes de la locución adversativa que marca oposición. No estudió, punto y coma, sin embargo, coma, ingresó pronto. Primero liquidemos la presencia del punto y coma. Así un rato ya hemos estudiado, lo vamos a ver dentro de 5 minutos, el punto y coma para separar ideas comparadas, no parecidas ni diferentes, sino comparadas. En este caso, el punto y coma va a ir antes de la locución adversativa, o sea, de una famosa frase de oposición. Punto y coma, sin embargo, coma. ¿Correcto? Eso que tú estás viendo vale para sus sinónimos. ¿Cuáles son? No obstante. Un ratito. Más bien. Antes bien. Mejor aún. Todas estas famosas locuciones adversativas van a tener como elemento antecedente a un punto y coma y como elemento consecuente a la famosa coma locutiva. Y abajo también, locución consecutiva. La aceptó, punto y coma, para antes de locución consecutiva, por tanto, coma, la hará feliz. Eso que tú estás viendo vale para las famosas frases con idea de consecuencia como esto. Por lo tanto, un ratito, vamos a ver. Ya, por lo tanto, por ende, por consiguiente, en consecuencia. Bueno, ¿cuál es el valor agregado? No me han preguntado, pero lo comento. Profesor, no le miento si le digo que yo he visto, sin embargo, y por tanto, entre comas. Y yo te digo que no mientes, que es cierto. Pero eso es una excepción, como en el caso del nexo gramatical, que también hablamos de excepciones cuando las excepciones son largas, ¿no? En este caso no. En este caso, sin embargo, y sus sinónimos, y por tanto, y sus sinónimos van entre comas por una noble y sencilla razón de excepción. Si es que en alguna de las partes falta el verbo. Verifiquemos. No estudió verbo, punto y coma, sin embargo, coma, ingresó pronto, verbo. La aceptó, punto y coma, verbo, por tanto, coma, la hará feliz, verbo. Pero si en una de las partes, que en realidad se llaman proposiciones, porque son exoraciones, ¿verdad? Son exoraciones que se han juntado para formar parte de una oración compuesta. Si en alguna de las partes o proposiciones falta un verbo, se tiene que utilizar la coma. Voy a dar un ejemplo. Esa chica, sin embargo, lo engañó. Muy bien.
Esa chica, sin embargo, engañó a él, a un muchacho, ¿cierto? Por lo tanto, nótese la presencia de las comas. Profesor, ¿y la coma que falte siempre va a estar en la primera parte? No, puede estar en la segunda. Y también vale para las consecutivas, ¿ya? Para las consecutivas. Bien, terminemos las comas. Mira cuántas comas hemos estudiado. Y ahora tenemos la coma de proposición subordinada. Perfecto, muy bien. Acá con pinzas, con mucho cuidado. Aunque seas ocioso, coma, yo te apoyaré. Si me aceptara, coma, le regalaría mucho amor. Porque es inteligente, coma, ganó la beca. Para que ingreses pronto, coma, yo ahorro ahora. Sucede que estamos ante oraciones compuestas. ¿No sabes lo que es eso? Yo te enseño en 5 segundos. Eliminemos mentalmente la palabra sí, en la de arriba, y la coma. Ahora me responden por el chat, quiero que participen. Si yo elimino la palabra sí y la coma, ¿cuántas oraciones tendríamos en esa línea en donde está el cursor? Respondan. ¿Cuántas oraciones tendríamos? ¿Me responden, por favor? Pregunto, ¿cuántas? ¿Cómo va a ser uno? No entiendo. ¿Cómo va a ser uno? ¿Por qué tendría que ser uno? Apliquen lógica, chicos, ¿ah? Si yo elimino a la palabra sí y a la coma, no, ninguno. ¿Cómo es eso de ninguno o uno? No entiendo, no entiendo. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Dos, pues, muchachos, dos. A ver, miren acá. Borro la palabra sí y borro la coma, tendría dos oraciones. La primera oración es, ella me aceptara con sujeto tácito. Y la otra oración sería, yo le regalaría mucho amor. Serían dos oraciones simples. ¿Estamos de acuerdo? Ya. ¿Quedó claro? Listo. Pero el hablante quiere juntar las dos oraciones. Para eso, correcto, tiene que utilizar la coma. La coma nos va a advertir ahora que ya no hay dos oraciones, sino que hay una. Hay una oración. ¿No ves que antes estaba el punto? Entonces hay una sola oración. Pero aún poniéndole la coma, no tiene sentido. Sería, me aceptara, coma, le regalaría mucho amor. Entonces, el hablante inteligente le pone un conector. ¿Y qué le pone? Sí, para que tenga sentido. Porque finalmente, además, esa fue su intencionalidad. Si me aceptara, coma, le regalaría mucho amor. Entonces tenemos una oración que empieza con sí y termina con amor, punto. Hasta ahí está claro. ¿Qué vendría a ser si me aceptara? No va a ser una oración, pues tontería, la oración termina en punto. No es una oración, es una ex oración. ¿Y qué sería? Le regalaría mucho amor. Tampoco es una oración, porque lo que termina en amor, punto, no empieza en le, sino en sí. Sería otra ex oración. Entonces, ¿cómo se llaman a esas ex oraciones que por la actitud del hablante se han encontrado? Se van a llamar proposiciones. Entonces estamos ante una oración compuesta. ¡Bingo! ¿Qué es la oración compuesta? La oración compuesta es aquella que tiene en su estructura interna proposiciones. ¿Y qué son las proposiciones? Ex oraciones relacionadas por un conector. ¿Cuál es el conector que posibilitó aquí que esa oración exista? Sí, pero si no hubiera sido por la coma, esa manifestación no tendría lógica, no tendría sentido, no tendría finalidad ni función. Por lo tanto, ¿cómo se le llama esta coma? Coma de proposición subordinada porque permite separar a una proposición que tiene el conector de una proposición que carece del conector. La proposición o ex oración, ¿me estarás entendiendo? Que tiene el conector se llama proposición subordinada. Sigamos con ese ejercicio. Abajo había dos oraciones. Tú seas ocioso y yo te apoyaré. De pronto, por intencionalidad del hablante, correcto, se le pone la coma. Ahora ya no hay, correcto, dos oraciones. Ahora hay dos ex oraciones, dos proposiciones, pero no tiene sentido. Entonces se le pone aunque. Aunque seas ocioso, coma, yo te apoyaré. ¿Qué tenemos en estas dos oraciones que he manifestado? Oraciones compuestas con proposiciones. Y claro está que aunque sea ocioso, es la proposición subordinada porque está encabezado por el conector aunque. Si no, no tendría sentido. Lo mismo sucede porque es inteligente,
coma, ganó la beca. Para que ingreses pronto, coma, yo ahorro ahora. En síntesis, la coma de proposición subordinada separa a esta proposición subordinada de la proposición principal dentro de una oración compuesta. Eso es. Profesor, ¿y si tal revés también se mantiene la coma? Sí, le regalaría mucho amor, coma, si me aceptara. Yo te apoyaré, coma, aunque sea ocioso, aunque seas ocioso. Ganó la beca, coma, porque es inteligente. Yo ahorro ahora, coma, para que ingreses pronto. Correcto. Eso es el marco distintivo con la coma hiperbática. Por favor, si estás siguiendo mi clase, no te olvides de los detalles. Miren acá, coma hiperbática. Si esta oración estuviera al revés, ya no hay coma. Yo miré al cuartel cuando regresen mis padres de Ica, porque ya el circunstancial largo está en su lugar. ¿Correcto? No me confundas esta coma hiperbática, que puede ser un circunstancial largo al inicio de modo, lugar, cantidad, etcétera, con la coma que de proposición subordinada. No lo confundas. Esto si está a la derecha, igual tiene coma, porque nos advierte la presencia de dos exoraciones, es decir, luego, proposición subordinada de proposición principal, señalando que la proposición subordinada puede estar encabezada por qué. Ahora viene el detalle, por una condicional sí, que tiene sinónimos, por una concesiva aunque, por una causal porque y por una final para qué. Muy bien. Ahora les pregunto, si desean valores más todavía, valores agregados, ¿quieren que les precise los sinónimos de sí para que lo tengan en cuenta o ya lo conocen? Díganme, de repente ya lo saben, para no perder tiempo. Aquí en este caso está encabezado por sí. ¿Quieren los condicionales? ¿Cierto? Sí, muy bien. Les voy a señalar los condicionales. Así que esta clase es completita. ¿Cuál es la idea que siempre tengo al dictar esto? Que entiendas que el uso de la coma se relaciona con la semántica y hace ratos, ¿has visto? Con la sintaxis, ¿sí o no? Así que acá no se trata de que el profe diga va la coma por estética o hay que hacer la clase de los signos de puntuación rapidito ya. No, este es un tema muy importante. Muy bien, voy a señalar cuáles son los sinónimos de sí. Sí, siempre, ahí está, mira, ve, sí, siempre y cuando, en la medida en que, en tanto y cuanto. Se acabó, ahí están. Ahora, de las concesivas, aunque, aunque, aun cuando, a pesar de que, pese a que, ahí está. Ah, mira, ve, sale completita esta clase. Sinónimos de porque, ya que, debido a que, dado que, visto que. Ajá. Y final, ¿para qué? Con miras a efectos de que. Muy bien, chicos, están servidos y el tema de la coma ha concluido. Muy bien, espero que les haya gustado y ahora vamos al uso del punto y coma, tres de estos punto y coma ya lo hemos estudiado. Miren acá, dice, se coloca antes de las locuciones adversativas. Antes de sin embargo, de no obstante, de más bien, de antes bien y de mejor aún. Antes va punto y coma y ya tú sabes, luego va coma. Claro está, no se olviden que si en una de las partecitas o proposiciones falta el verbo, van a ir entre comas. Pero lo genérico, lo usual, es que antes de estas locuciones adversativas vaya punto y coma. Igualmente, se coloca antes de las locuciones consecutivas, antes de por lo tanto, por ende, por consiguiente y en consecuencia. Punto y coma, y luego ¿qué va? Y coma. Claro, va a ir entre comas si en una de las partes le falta ¿qué? Verbo. Ahí están los ejemplos. Yo la amo, punto y coma, no obstante, coma, ella me desprecia. Y aquí, gané la beca, punto y coma, por ende, coma, estudiaré con dedicación. Ahora bien, esto también lo hemos visto.
para separar ideas comparadas. Comparadas, por favor. No dice ideas parecidas, ni ideas diferentes. No dice ideas parecidas del tema, ni ideas diferentes del tema. Dice ideas comparadas. Ella escucha rock, punto y coma, Pepe disfruta con la salsa. ¿Ya? Te digo esto porque el alumno tiene la costumbre, la fea costumbre de confundir o cambiar las terminologías y al final no se avanza, no se avanza. Dice para separar ideas comparadas. Profesor, ¿y qué signo se utiliza para separar ideas parecidas del tema? Punto y seguido. Y para separar ideas diferentes del mismo tema, punto y aparte. Ustedes me van a decir, voy a escribirlo por el chat, este punto ¿qué es? Punto y seguido o punto y aparte. Punto y seguido separa ideas parecidas, mantiene el párrafo. Y punto y aparte, esas son ideas diferentes del mismo tema y genera otro párrafo. No te hablo del punto final porque con eso se concluye el escrito. Muy bien. Vamos a ver, ¿qué dice aquí? Estoy escribiendo, ¿ah? ¿Qué punto es? ¿Punto y aparte o punto y seguido? ¿Qué dicen ustedes? Punto y aparte o punto y seguido. Aparte es para ideas diferentes del tema y seguido es para ideas parecidas del tema. ¿Qué viene a ser? Vamos. Todos, me responden todos. ¿Qué punto es? Es punto y seguido. ¿Sí o no? Vamos, ¿deducimos? ¿Deducimos o está claro? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo deducimos o está claro? Díganme, díganme. Soy materia dispuesta. ¿Sí? ¿Deducimos? Ya, vamos a deducir. Aunque está claro, me dicen también, ¿no? Ya, vamos a deducir. A ver, veamos. Hay una relación semántica entre enlutó, correcto, y víctimas. Y hay una relación semántica entre muchas familias y 2 millones. Por lo tanto, este punto y seguido está relacionando ideas parecidas. Ahora, y voy a escribir otra oración y ustedes me dicen qué punto es. Este es punto y seguido, sí. Muy bien. A ver ahí, la COVID enlutó a muchas víctimas, punto. La humanidad no está exenta de desgracias que apocan el espíritu. ¿Qué punto es? La que va después de familias, obviamente, porque en ambos casos hay punto final que concluye el tema, ¿verdad? Es punto y aparte. Entonces, queridos alumnos, el punto y coma sirve para separar, entre otras tantas funciones, a ideas comparadas. El punto y coma. Y el punto y seguido para comparadas, ¿no? Comparadas, dije. Y el punto y seguido para ideas parecidas, ¿cierto? Y el punto
y aparte para ideas diferentes del mismo tema. Muy bien. 4, gracias por las respuestas. 4, para separar ideas opuestas. Estudiaré música, punto y coma. Mi madre aborrece mi vocación. Sirve para separar ideas opuestas. Por si acaso en la 3 no hay ideas opuestas, son comparadas nomás. 5, si abundan las comas para evitar la ambigüedad. Ella compró rímel, rubor labial, definitivamente para su belleza personal. Punto y coma. Ladrillo, cemento y lija los adquirió su papi. Necesariamente va el punto y coma porque ella adquirió 3 productos y el papá 3 productos. Y eso se reporta en el campo semántico, porque rímel, rubor y labial son artículos de belleza, en tanto ladrillo, cemento y lija son materiales para la construcción. Profesor, me dirá alguien, y no hubiera sido mejor que se escriba, ella compró rímel, rubor labial, correcto, punto y coma, el Papa adquirió ladrillos, coma, cemento y lija. Claro, sí, pero ya te dije que el escritor, el hablante, el escritor, el redactor tiene la libertad para diseñarlo como crea conveniente con tal de no incurrir en incoherencia. Así que aquí abundan las comas, pero lo que también abunda es el criterio suficiente para poder identificar campos semánticos y referentes disímiles. Una cosa es ella, otra cosa es el papá. Una cosa son artículos de belleza, otras cosas son materiales de construcción. ¿Correcto? Muy bien. Ya tenemos 5 puntos y comas. 6. Para separar sujetos extensos. Veamos. No está lo que voy a referir, pero ustedes son bastante inteligentes. Si yo escribiera Elba, Juana, Juan y Luis viven en mi corazón, definitivamente ahí consignarían comas. ¿Sí o no? ¿Cierto? Pero vamos a ver de qué se trata. A ver, otra oración. O la misma, ¿no? Vamos a ver otra vez. Juana, otro nombre, coma, María, coma, Fernando y Luis viven en mi corazón. ¿Quiénes viven en mi corazón? Date cuenta que hay 4 núcleos del sujeto. Entonces esos núcleos del sujeto van separados por coma, ¿cierto? Por coma. ¿Estamos de acuerdo? Comitas, comitas. Y esa coma ya lo hemos estudiado al inicio, es coma enumerativa. Pues. Empero son núcleos de sujeto, ¿ah? Y obviamente si hay 4 núcleos de sujeto, el sujeto es extenso. Pero ¿por qué se utiliza en lo que tú estás viendo punto y coma? Porque esos núcleos de sujeto ahora no son palabritas, son manifestaciones que incluso tienen hasta verbos secundarios. Porque el verbo principal es viven. ¿Quiénes viven en mi corazón? La que me educó, quien se casó conmigo, los que son mis hijos. Ese es el verbo de la oración, es verbo principal. Pero aquí, en vez de poner, por ejemplo, Juana, escribí la que me educó. En vez de escribir María, escribí quien se casó conmigo. Y en vez de poner Luis y Fernando, puse los que son mis hijos. Por lo tanto, vemos que el primer núcleo del sujeto creció con verbo secundario y hasta con conector LAC. El segundo con verbo secundario subordinado casó y hasta con conector quién. Y el tercero, ¿cierto? El tercero con verbo secundario son y con conector LOSC. ¿Qué tenemos? Tenemos puntos y comas que separan núcleos del sujeto largos y que a la vez confeccionan sujetos extensos. Núcleo del sujeto tan pero tan largos que tienen hasta verbos secundarios y conectores. Y entonces es necesario el punto y coma para establecer un marco distintivo con los núcleos sujetos que son chiquitos. ¿Sí? Si en el sujeto extenso sucede eso, en el predicado extenso también. Yo pude haber escrito, miren abajo, Pepe estudia, coma, trabaja, coma, pasea y juega. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos un predicado extenso, ¿cierto? Con núcleos del predicado pequeñitos, con comas enumerativas. Pero esos núcleos del predicado han expandido elementos.
En el primer caso, francés, es un objeto directo. ¿Qué cosa estudia Pepe? Francés, objeto directo, punto y coma. Trabaja en dónde, en la tienda, punto y coma, circunstancial de lugar. Pasea con Luisa, ¿con quién? Con Luisa, circunstancial de compañía. Entonces ahí hay punto y coma. Porque separa predicados extensos que tienen núcleos del predicados que increíblemente hacen alarde de generar elementos al costado, ¿verdad? Elementos adicionales. Ya hemos terminado el punto y coma. Muy bien. Este de la 8 es un agregado, pues, ¿no? Considerandos administrativos, que dudo que les venga en el examen, pero bueno, ahí lo tenemos, ¿no? En considerandos administrativos, que teniendo DNI vigente, punto y coma, que presentando pasaporte válido, punto y coma, etcétera. Resuelve 2 puntos, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a estudiar los 2 puntos. Y dice para iniciar una cita textual, Julio César dijo, 2 puntos, vine, viven, sí. Para que haya una cita textual, necesariamente tiene que presentarse un verbo, en este caso, dijo. Y después de los 2 puntos, obligatoriamente debe haber comillas y letra mayúscula, vine, viven, sí. ¿Quedó claro? Por lo tanto, aquí no puede haber 2 puntos. Miren aquí, este es el valor agregado, miren el chat, ¿ah? Jesús ordenó que nos amemos los unos a los otros. Ahí no puede haber 2 puntos, pues. Dice ordenó que nos amemos los unos a los otros. Profesor, pero ahí hay verbo, ordenó, ahí debe haber 2 puntos. Pero hay un elemento pernicioso que no debería estar. Y por eso no hay 2 puntos. ¿Qué elemento o qué palabra no debería estar ahí? Escriban, muchachos. Y esa palabra inhibe la presencia de los 2 puntos. ¿Cuál es esa palabra? Por culpa, ya coloquialmente hablando, ¿por culpa de qué palabra ya no hay 2 puntos? Escriban, estoy esperando. ¿Qué? ¿Cómo va a ser vine? Claro, ¿qué? Por ahí alguien ha puesto vine. ¿Qué tendrá que ser este vine? Vine está aquí en el PPT. Ahí hay un alumno que ha puesto vine. Vine, ¿qué tendrá que ver si eso está bien? Entonces la palabra y que no debería estar es qué. Y la oración debería ser así. Jesús ordenó 2 puntos. Ámense los unos a los otros como yo os he amado. 2 puntos, comillas, con la A mayúscula, ¿sí o no? Jesús ordenó 2 puntos, comillas, A mayúscula, ¿verdad? ¿Sí o no? Estoy equivocado, dígame. ¿Sí? Jesús ordenó 2 puntos, verbo, comillas, la A mayúscula, ¿no? Ámense los unos a los otros como yo. Eso, chicos, no vaya a ser que les venga en el examen. Tengan cuidado. Ahora para enumerar, miren bien, ¿ah? Hay algunos chiquitos ahí, algunos hijos que eh, no están siguiendo la secuencia, no continúan la secuencia. A ver, para enumerar, yo compré estos bienes, 2 puntos, casas, autos, joyas y libros. Evidentemente, para que haya 2 puntos enumerativo, tiene que haber un sustantivo anticipador. Entendemos que casas, autos, joyas y libros, en este caso, pertenecen a un mismo campo semántico. Por lo tanto, es atinado resaltar que bienes es un sustantivo anticipador porque todos esos, casas, autos, joyas y libros, son bienes. Si no, no hay 2 puntos. Correcto, es como esto, ¿no? Yo canto estos géneros, género sustantivo, 2 puntos. Rock, coma, cumbia y guaynos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, voy a escribir esto. Espero que me estén atendiendo bien. Ella lee periódicos, revistas y libros. ¿Dónde van los 2 puntos? A ver, no sé, tú dirás, va, no sé, ustedes vean, porque yo ya lo he explicado bonito. No, pues, no va. Están escribiendo ahí, va, dice, ella lee. No, no va, no, ¿cómo va a ir? Lo estoy explicando bien,
lo estoy explicando bien. Solicito, exijo al alumno, no me refiero a un alumno en específico, sino al alumno peruano, que escuchen la clase, que escuchen bien. No, no va, no va. ¿Por qué no va? Porque ahí no hay un sustantivo anticipador. No dice ella lee estos textos o ella lee estos impresos. Dice ella lee. Después de lee no puede ir dos puntos, pues muchachos. Necesariamente tiene que haber un sustantivo anticipador. ¿Correcto? Muy bien. Listo, no va. Listo, quedó. Después del vocativo epistolar, querida mamá, dos puntos, recibe mis bendiciones. Tú dirás, profesor, ahí no va dos puntos, ahí va coma. Usted de esto nos ha enseñado hace más de media hora. Ahí el receptor es la querida mamá, por lo tanto falta la coma. No, entonces quiere decir que no has escuchado mi clase. Yo te dije que la coma vocativa va con una condición, ¿te acuerdas o no? Que el receptor esté a nuestro costado. Pero en este caso el receptor no está a tu costado. Tú le estás enviando una carta, una misiva, una epístola. Eres ceremonioso, formal, querida mamá, dos puntos, recibe mis bendiciones. Incluso te diré que no en la gramática oracional que estamos estudiando, sino que en la gramática textual, esto de recibe mis bendiciones ni siquiera debería estar en esa línea. En buena hora, que eso no viene en el examen de admisión. Esto de aquí debería estar en la línea de abajo, porque es tipo carta. Entonces acaba dos puntos, ¿cierto? Porque hay un vocativo, pero es un vocativo de carta, de misiva, de epístola. Hay que respetar. Ah, hay una norma ahí. Entonces va dos puntos. Y la R va con mayúscula. ¿Ya? Profe, a ver la de arriba, por favor, la anterior, para cerciorarme. Ya, vamos, vamos. No, 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 acá no hay problema, no hay problema. Acá la idea es que aprendan. Correcto, ahí está. Madre, coma, nosotros te amamos mucho, la mamá está al costado, coma, cierto, vocativo, pero no dice vocativo epistolar. ¿Cómo le vas a mandar una carta citada a 30 centímetros? En cambio, en este caso, sí es necesaria la presencia de la coma. La presencia de los dos puntos, perdón, ahí está. Querida mamá, dos puntos, recibe mis bendiciones. ¿Quedó? Y la R en mayúscula. Ahora vamos para la 4. Para conmutar o canjear la conjunción causal porque lo expulsaron de la uni, dos puntos, desaprobó tres veces. Esos dos puntos reemplaza porque. Profesor, y si no quiero reemplazar a porque, ponle coma porque. Eso lo hemos estudiado, lo hemos estudiado. Se llama coma de proposición subordinada, ¿se acuerdan? Lo expulsaron de la uni, coma, porque desaprobó tres veces. Profe, ¿y cuál utilizo? ¿Los dos puntos o la coma porque? La que tú quieras. Profe, si las dos vienen en el examen de admisión, si en la A viene coma porque y en la B dice dos puntos, la respuesta será E, pues, porque en la E seguramente va a decir A y B. Pero no podría venir la pregunta con dos respuestas, jamás. ¿Me entiendes? Profe, y en mi redacción como profesional, ¿qué escribo? No sé, el que tú quieras, puedes utilizar coma porque o los dos puntos. Sugiero que utilices los dos puntos, como para que le exijas a tu receptor que sea también inteligente, pues, ¿no? Como para que te luzcas también. Vamos aquí. Para canjear la conjunción consecutiva con que gané la beca, dos puntos, estudiaré con responsabilidad. Pero tú podrías escribir, gané la beca, coma, con que. Pero en vez de coma, con que, dos puntos. ¿Quedó? Ahora bien, no se olviden que porque tiene sus sinónimos, ¿ah? Coma, porque, coma, ya que, coma, dado que, coma, puesto que. Y el con que también, coma, con que, coma, pues, coma, luego, coma, ergo, coma, entonces. Pero, dado el caso, mejor utiliza los dos puntos. Y ahí lo tenemos. Para reemplazar a porque, causal y a consecutiva con que. Para establecer oposición, esto no es lo que esperaba, dos puntos, es mejor. Profe, pero ahí se podría poner punto y coma o no. También. ¿Por qué? Porque eso de oposición ya lo hemos estudiado y está aquí, a la vuelta de la esquina. Mira lo que dice ahí. Para ideas opuestas, estudiaré música, punto y coma, mi madre aborrece mi vocación. Podría ser dos puntos, estudiaré música, dos puntos, mi madre aborrece mi vocación, el que tú quieras. Pero no te van a venir a dos alternativas en el examen, salvo que la respuesta sea la E. Entonces acá también dice para establecer oposición. Y el último que vamos a estudiar de dos puntos es para sintetizar. La COVID-19
por si acaso COVID se puede escribir todo con mayúscula o todo con minúscula para hacerle honor a la sigla o a la enfermedad respectivamente, pero lo que nunca se puede escribir es COVID con C mayúscula y lo demás con minúscula, ¿sí? La COVID-19, la corrupción, la informalidad, la cacosmia. 2 puntos, el Perú está en crisis. Esos 2 puntos sirven para concluir, para resumir, para sintetizar. ¿Correcto? Muy bien. Ya van 7. Y ahora vamos. Bueno, acá ya hay valores agregados para definir. Fotosíntesis, 2 puntos. Proceso mediante el cual la mayoría de las plantas, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Pero no dice esto, ¿ah? La fotosíntesis es el proceso mediante el cual. ¿Sabes por qué no podría decir la fotosíntesis es el proceso? Porque estarías generando una oración y no una definición. A ver, te explico. Yo bailo mucho. No vas a escribir tú, yo, 2 puntos, bailo mucho. ¿Sí o no? ¿Correcto? ¿Es una tontería o no? Yo, 2 puntos, bailo mucho. Es una tontería. Entonces, tontería también es la fotosíntesis, 2 puntos. Es el proceso mediante el cual es tontería. Porque si no, estaríamos validando sonceras. No, no, no. Para que haya definición, no tienes que poner el sustantivo, tiene que haber no tiene que haber un verbo, perdón, ¿no? Sino tiene que haber un sustantivo. Fotosíntesis, 2 puntos. Proceso mediante el cual la mayoría de las plantas producen. No dice la fotosíntesis, 2 puntos, es el proceso, porque si tú haces eso, estaríamos validando el hecho de que sea yo, 2 puntos, bailo contigo, para definir. Ahora, la 9, la 10 y la 11 en realidad es para enumerar, sino que para clasificar óxidos, para dividir componentes, para periodificar periodos. En realidad, la 9, la 10 y la 11 no son sino elementos que sirven para precisar enumeraciones. Y cumple con el cometido, ¿ah? Porque óxidos, componentes y periodos son sustantivos. Muy bien. Para canjear el verbo copulativo ser, esa chica, 2 puntos, lo máximo en belleza. Profe, y esa no es una coma elíptica, porque usted ha dicho que la coma elíptica va reemplazando al verbo. Sí, aquí sí puede ir coma elíptica. Usted escoge 2 puntos o coma elíptica. Pero lo que sí tienes que recordarte que es para solamente el verbo ser. En cambio, la coma elíptica que hemos estudiado, ahí coincide, ¿no? Ahí coincide. Pero en cambio, la coma elíptica es para todo verbo. Para todo verbo. En cambio, acá solamente es para el verbo ser. Luego, también en la 13 hay para considerandos administrativos. Certifica, 2 puntos, decreta, resuelve. Para fórmulas apelativas, advierte, 2 puntos, prohibido, 2 puntos. Y hay una serie de elementos que ya son más bien de redacción, que sí dudo que ven en el examen, pero entiendo que este material te va a llegar. Muy bien. Comillas. Vamos con las comillas. Interesante. Vamos a ver. Mucha gente suele decir comillas, puntos suspensivos. Eso se pone por sentido común. No, tiene su razón de ser. Dice para cita textual, esto tú ya lo conoces. Vallejo profetizó, 2 puntos. Me moriré en París con aguacero, puntos suspensivos. ¿Para qué sirve la comilla ahí? Para una cita textual. Por si acaso, la cita textual no solamente es de un famoso, puedes decir también, ¿no? Puede escribirse, mi mamá dijo, 2 puntos. Con comillas, ¿verdad? Tienes que regresar pronto de la fiesta. ¿Sí? Muy bien. Entonces, este es para cita textual. Tiene que haber verbo para la cita textual. Vallejo profetizó, Vallejo dijo, Vallejo señaló, Vallejo sentenció, Vallejo dictaminó. Comillas, primera letra con mayúscula. Profesor, ¿y toda cita textual va a terminar en puntos suspensivos? No. Lo que pasa acá es que el punto suspensivo que vamos a estudiar dentro de 7 minutos acusa la presencia de una cita textual inconclusa. Una cita textual inconclusa que se supone que el receptor conoce. En fin, cita textual con verbo. Para asignar sentido irónico. Mi novio es un angelito en casa de mis padres, dice la chica. Angelito, sentido irónico, sarcástico. Para asignar énfasis.
tenemos semanas de cuarentena y el virus se expande más. Semanas de cuarentena es énfasis. Quiero que entiendas que este material se se preparó durante los inicios de la pandemia, ¿sí? Muy bien, entonces dice, tenemos semanas de cuarentena y el virus se expande más. Énfasis, es decir, realza, resalta, ¿sí? Muy bien. Para resaltar palabras coloquiales y vulgarismos. En la primera oportunidad, como hiperbática, chapé es coloquial, una manifestación barrial, amical, familiar. Mi ómnibus y vio un tío jato. Ay, ese es vulgarismo, vulgarismo. Para saltar neologismos, palabras nuevas. Si no chateo, me siento depre todo el día. Ahí está. Si no chateo, me siento depre todo el día. Chateo y depre. Muy bien. Sigamos. Para resaltar extranjerismos. El affair de esa parejita escandaliza a mi abuela. Para resaltar extranjerismos. ¿No? Palabras que se refieren en otra lengua que no necesariamente tienen su traducción en el castellano. Entonces, es mejor decirlo en su forma original y escribirlo entre comillas para que se ponga en manifiesto que se trata de una palabra de otra procedencia. 7. Para resaltar nombres de leyes, programas, planes y proyectos, si son extensos y referidos en un texto. Plan de recuperación ecológica. Ah, es el nombre de un plan, va con mayúscula. El pueblo en acción, proyecto, también. Así que ahí está. Y ahora vamos a los puntos suspensivos. ¿Correcto? Para una cita textual inconclusa. Ya lo hemos visto hace un rato ya. Mira, acá hay de todo. Jesús dijo, dos puntos, cita textual, comillas para cita textual, amados los unos a los otros. Como se entiende que el receptor sabe de qué se trata, va en los puntos suspensivos ahí. Para una salida inesperada. Ella corría hacia mí. Entonces tú te emocionas con esa lectura, ¿no? Y dices, wow, qué final para feliz, ¿no? Ella corría hacia mí. Puntos suspensivos, desperté de mi sueño de pronto. Una salida inesperada. El que está leyendo, o los que estaban leyendo, o los que están leyendo, no se imaginan una salida así, ¿no? Inesperada. Ella corría hacia mí. Todo el mundo dice, wow, ¿no? Y luego puntos suspensivos, desperté de mi sueño pronto. En caso de duda, yo iré a la guerra, puntos suspensivos, quizá me arrepienta. Para que esto sea procedente, tiene que haber ahí un adverbio de duda. Quizá, tal vez, quizá, de repente, acaso, acaso. Luego dice, para interrumpir una locución o refranes conocidos, a quien madruga, así escribe una persona, a sabiendas que el otro ya sabe, Dios lo ayuda. O también ya no locución, perdón, ya no refrán, sino locución. Tú y yo hablaremos a calzón quitado. Ahí está. Para sorprender, la boda era en privado y asistieron 1000 personas. Y asistieron 1000 personas, toda una sorpresa, ¿no? En caso de temor, impera un silencio sepulcral aquí. Puntos suspensivos, mejor me voy. Ahí está. Se acabó ya el material, vean la 4, la 5 y la 6. ¿Sí? Muy bien. Están servidos. Profesor, material, ¿sí? Material, vamos al material. ¿Me permiten un segundo? Muy bien. Acá está ya nuestro material.
Sí, vamos a ver, sí, página 31. A ver, vamos a ver, gracias. Ahí estamos. Creo que me fui mucho, ¿eh? A ver. Allá, todavía estamos en la 21. Listo, ahí está. Primera pregunta. Vamos a ver. ¿Y cuál es la respuesta? Vamos a ver. Primera pregunta. En realidad, la pregunta número... Sí, la primera pregunta está bien. La primera pregunta. Gracias, hija, gracias. La primera pregunta. Entiende, Juan, que ya no soy la misma chica, la engreída de mamá. ¿Cuál es la respuesta, chicos? Uno. Vamos, lúzcanse, rapidito. Tenemos solamente 5 minutitos, ¿sí? Uno. La uno es la... Listo, listo, lancen su respuesta. Todo ha sido debidamente estudiado. La C, la C, la C. Entiende, coma, Juan, coma, comas vocativas, que ya no soy la misma chica, coma, la engreída de mamá, apositiva. 1C. La 2. ¿Cuál es la respuesta de la 2? Un pequeño detalle, pues, por favor, ¿sí? Después de Carlos no debe ir el punto y coma. Ahí ha habido un pequeño error, ¿no? Carlos estudia inglés, María francés, Roberto alemán. Así es como se debe referir. ¿Qué falta? Vamos, 2. Carlos estudia inglés, María francés, Roberto alemán. La 2. Vamos, chicos, la 2. Muy bien. La 2 es la B. Carlos estudia inglés, punto y coma. Está comparando. María, coma elíptica, estudia francés, punto y coma. Comparada. Roberto estudia alemán, coma. La respuesta de la 2 es la B. Repito, 1 casa, 2 besos. 3. ¿En dónde hay coma elíptica y vocativa? Vamos, chicos, coma elíptica y vocativa. No se queden, 3. Tenemos solamente 3 minutitos. Muy bien, en la 3 es la D. Tú tan genial. Punto y coma. Yo, coma elíptica, estoy tan enamorado de ti, coma, amor mío. En la 3, la respuesta es dedo. 4. ¿En qué oración se utiliza la coma elíptica? ¿En dónde se reemplaza al verbo? Vamos, chicos, 4. Vamos, vamos, 4. Dedo, muy bien. Carlos estudia Derecho y José estudia Medicina. 5. ¿Qué coma hace falta ahí? ¿O qué coma es? La A, muy bien. Elíptica, pues es lo mismo de la 4. La 5 y la 6 la hacen ustedes, perdón, la 5, la 6 ya lo hacen ustedes con mucho entusiasmo, la 7, y vamos a la número 8 también, ¿cierto? Son aplicativos. La número 8, vamos a la 8 también. 9, la pregunta es la 9. Sí, 9, ¿en dónde hay uso correcto de la diéresis? Te comento rápido, la diéresis va antes de la E y de la I si tú quieres que suene, como en pingüe o como en lingüística, pero yo no quiero que suene ni en guerra ni en guillotina. Entonces va antes de la E y de la I si tú quieres que suene. ¿Cuál es la respuesta de la 9? La 9. Dice en la que se presenta uso... No, 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 no puede ser la A porque no es vergüenza, es la C. Dice la C, no, no es la C, no es la C ni, no, 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 no. Lean pues, porque hay un uso que es correcto, pero hay un uso que es incorrecto, en donde es completamente correcto. Lean bien. La B, vergüenza necesita, lingüista necesita, guía no necesita y antiguo no necesita. Correcto, es la B, 9B. La 10.
¿En dónde se ha empleado incorrectamente el uso del punto y coma? Incorrectamente. En la 10. 9 besos. 10. Casa, pues, casa. Los los alemanes son muy prácticos. Punto y coma. Los ingleses, coma, muy fríos y soberbios. En la 10 la respuesta es la C. ¿Cierto? Muy bien. En la 11, muchachos, es la E. En la 12 es la E. 13. Listo, ya estamos terminando ya, chicos. Gracias, ya. 13. ¿En dónde hay uso inadecuado de las comillas? 13. Vamos, 13. 13. La C. No, ¿cómo vas a decir la C si es una cita textual? No te pases. Cuando se trata de partes de obras van, el inmortal va, es una parte. Ítaca, increíblemente, es un poema del poemario del mismo nombre, Ítaca. La C va bien. En la D, hobby, está bien. Es neologismo o extranjerismo, perdón. La E es, Leonardo da Vinci no tiene por qué ir. Correcto, muy bien. La 14. En la 14 la respuesta es dedo. Uso inadecuado, dedo. Muy bien. En la 15, ¿cuál es la respuesta? 15. Vamos con la 15. Ah, me preguntan por qué el dedo, porque antes de pero tiene que ir punto y coma. ¿No ves que ya hay coma? Habló, coma, gesticuló, pero. Entonces, antes de pero tiene que ir punto y coma, porque ya hay coma ya, y es larga la oración. ¿Correcto? En la 15, la respuesta es la E. La E, pues la E. Si te das cuenta, él nos dijo, 2 puntos, comilla, tu mejor amigo es el libro, punto y coma, tu mejor amiga, coma, elíptica es la lectura. La 15 es la E. 16. Ya chicos, la 16. ¿Cuál es la respuesta? 16. Listo chicos, nos vemos, gracias. La 16, ¿cuál es? La 16, ya lo han escrito, es la B. Javier Quispe, coma, un buen trabajador, coma, a positiva, al cortar la cabeza de bacalao y abrir en el canal, coma, esa es explicativa porque está haciendo un breve comentario, hay positiva y comentario, ¿cierto? La respuesta es la B. Y en la 17, que es la última, ¿cierto? 16 es beso, y en la 17 es la E. Presenta uso correcto de la coma. Demostración al toque, ¿ve? La E. 1, 2 y 5. 1. Sí, alimento de primera necesidad. Explicativa. 2. Hiperbática. Y la 5. Explicativa. Las demás son incorrectas. Bien, chicos, me disculpan, ¿sí? Por favor, un abrazote para todos ustedes y que les vaya bien. Cuídense bastante. Chao. Cuídense. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Chao.